Hola, ¿qué tal? Gracias por seguirnos en Telesur. Soy Luis Francisco Blandón en Caracas, Venezuela. Bienvenidos al Mundo desde el Sur. Una coalición internacional de movimientos sociales, organizaciones sindicales y humanitarias han anunciado el impulso de una misión marítima para llevar alimentos, medicinas y suministros necesarios a comunidades que afrontan una escasez aguda en Cuba en medio del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la isla. La denominada Flotilla Nuestra América tiene el propósito de zarpar en marzo a través del Mar Caribe ante una situación, aseguran, que se deteriora rápidamente en Cuba y que afecta negativamente el funcionamiento de los hospitales, los sistemas de transporte y la vida cotidiana de la gente. La iniciativa no solo tiene la misión de llevar ayuda solidaria, sino también transmitir un mensaje de que el pueblo cubano no está solo en este momento. En tanto, 2 buques de México han atracado en el puerto de La Habana con 814 toneladas de alimentos. Rusia también mantiene contactos diarios a diferentes niveles con Cuba para discutir opciones de solidaridad con la mayor de las Antillas. Así el panorama y el análisis el día de hoy. Pero antes recordarle, a través de redes sociales a lo largo del día sondeamos la opinión de nuestros usuarios sobre este tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo la pregunta. Sin embargo, aquí tiene la pregunta y el código QR en caso de que no lo haya hecho. Esta es la pregunta. Nueva flotilla internacional se organiza para llevar ayuda solidaria al pueblo de Cuba. ¿Qué representa esta acción frente a la agresión de los Estados Unidos contra la isla? Ahí están las opciones. Le invitamos a participar en el momento. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña Uriel Ramírez, participante de la asociación Hands Off Cuba. Nos acompaña desde los Estados Unidos. Uriel, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros y la audiencia latinoamericana. Bienvenido. Bueno, mucho gusto. Buenas noches. Gracias por tenerme hoy en día. Y sí, estamos aquí tratando de estar en solidaridad con el pueblo cubano desde Estados Unidos. En los últimos meses, diversos movimientos sociales y grupos de activistas han organizado esfuerzos marítimos y terrestres para llevar ayuda humanitaria a la isla. Estos movimientos suelen estar motivados por la situación económica en Cuba y deseo de desafiar las restricciones comerciales que están ocurriendo en estos momentos por el gobierno de Estados Unidos. Nosotros estamos con el propósito principal de entrega de suministros médicos, alimentos, combustibles para aliviar la crisis energética y el abastecimiento. Y entonces la situación se ha ido agravando desde varios meses ya. Grupos como Progressive International, Code Pink, The People's Forum, The Global Summit Flotilla se han organizado para mandar ayuda humanitaria hacia Cuba, especialmente con la nueva situación que está ocurriendo ahorita, que el presidente Trump subido los aranceles a los países que están mandando ayuda a Cuba. Entonces no nos queda de otra de ayudar al pueblo cubano de formas humanitarias entre nosotros, entre el pueblo. Nosotros sabemos que el pueblo unido es más fuerte y por lo tanto nosotros vamos a seguir mandando ayuda hacia Cuba. Sí. Sí, sin duda es un paso muy importante desde la comunidad internacional, Uriel, y preguntarte también de otro escenario. Vamos a ver sobre lo que ha sido pues, esta otra ayuda, a pesar de las amenazas de los Estados Unidos, del gobierno de México, que también está enviando ayuda solidaria al pueblo de Cuba. Este jueves llegó el cargamento desde México, 2 buques según lo anunciado por las autoridades. El buque Papaloapán, que ha llegado cargado de toneladas de productos básicos, alimentos, de higiene personal. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha prometido que el flujo de ayuda solidaria seguirá llegando a la isla y afirma que su plan es volver a cargar estos buques apenas regresen a México. Decía que las acciones de Estados Unidos contra el pueblo cubano son muy injustas, haciendo también el llamado internacional para mostrar la solidaridad hacia la isla en un momento de crisis energética y humanitaria por el bloqueo ilegal. Preguntarte también, Uriel, por el papel de México que está realizando y que va a realizar con más envíos
al pueblo cubano. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido en los últimos días como la cara visible, ¿no?, de esta ayuda, pero también de la preocupación de las acciones de Estados Unidos. Ha dicho que su país incluso desea ser la puerta de diálogo entre Cuba y el país norteamericano. ¿Cómo ves también ese papel de México? Bueno, México ha sido una ayuda clave para Cuba, no solo estos años, pero los años pasados, que ellos siempre han mandado ayuda a Cuba. Y como le vengo diciendo, esto se viene agravando desde mucho tiempo, y en esta situación ha llegado un punto que no podemos quedarnos atrás, o sea que Cuba nos necesita, y es muy importante que Sheinbaum siga ayudando al pueblo cubano, ahora y en los días venideros, porque es muy difícil para el pueblo cubano. Yo viví allí 7 años, y yo me imagino las cosas que están ocurriendo allí. Sin duda. Y en medio de este panorama, el gobierno ruso también evalúa formas de apoyar a Cuba en solidaridad con el pueblo ante el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que Moscú está en contacto con las autoridades cubanas para explorar formas de asistencia en solidaridad con el pueblo cubano en un escenario en el que la isla enfrenta de serias dificultades debido a las políticas hostiles de Washington y las que calificó de estrangulamiento. Denunció que el problema allí no es el combustible, sino el bloqueo de Estados Unidos, alegando que no considera correcto que ese país estrangule a otro pueblo en Latinoamérica. ¿Cómo estás viendo también pues, las gestiones del gobierno ruso en torno a este escenario? Es favorable, porque es muy importante saber que el bloqueo es inhumano. El bloqueo no solo afecta al gobierno, sino que afecta a la gente que está viviendo en el suelo, ahí en Cuba. Por lo tanto, Rusia, igual a todas las organizaciones que estamos tratando de ayudar a Cuba, estamos tratando de la manera de buscar cómo ayudar a Cuba. Entonces, Rusia, México, China son representantes de esa revolución que tiene Cuba. Entonces, para seguir ayudando al pueblo cubano se necesita mano fuerte y seguir adelante. Sí, tú eres participante de la asociación Hands Off Cuba y preguntarte, porque dentro del propio Estados Unidos también hay un movimiento bastante importante de apoyo a Cuba en momentos en que la administración de Donald Trump pretende ver que el pueblo cubano pues ha tenido un fracaso en su política, no siendo efectivamente las medidas coercitivas que está realizando los Estados Unidos contra la mayor de las Antillas, sobre todo en los medios de comunicación. Hemos visto esta retórica recientemente. ¿Cómo ves también el manejo de los medios de comunicación en todo este escenario? Bueno, los medios de comunicación, como siempre hemos visto, que es para ayudar al imperio y para favor del imperio que está tratando pues, básicamente ahogar a estos pueblos, y es básicamente un genocidio que está ocurriendo utilizando las redes sociales para el favor del imperio. Entonces es muy difícil la situación en las redes sociales, porque nosotros como organizaciones que nos hemos plasmado aquí en Estados Unidos buscamos la forma de salir y hablar y hablar contra el bloqueo sobre Cuba. Entonces creamos organizaciones, recaudamos fondos con la gente que vive en los pueblos, y ellos están todos de acuerdo que se necesita mandar ayuda a Cuba. Sin duda, es un paso muy importante y valiente desde las organizaciones sociales que, como hemos visto, también están dando pasos como esta flotilla de Nuestra América para poder llevar ayuda inmediata al pueblo cubano. Uriel, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Ujú. De nada. También quería decirles que nosotros también mandamos suministros médicos a Cuba. Por los que quieren visitar nuestra página de web, que es www.pan-american.org.
Ahí mandamos suministros médicos desde Estados Unidos a Cuba y siempre estamos ayudando al pueblo cubano de una manera u otra. Ahí está la ayuda, sobre todo desde los Estados Unidos, en contraposición a esas medidas que, parte de una agresión, principalmente pretenden asfixiar, según los analistas, al pueblo cubano. Uriel, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya, muchas gracias, adiós. Uriel Ramírez, participante de la asociación Hand of Cuba, nos acompañaba desde Estados Unidos. Les recuerdo a la audiencia, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en las redes sociales a propósito pues, de esta nueva flotilla de ayuda solidaria al pueblo de Cuba. ¿Qué representa esta acción frente a la agresión de los Estados Unidos contra la mayor de las Antillas? Más adelante revisamos los resultados de esta encuesta respondida por ustedes. Por lo pronto vamos a una breve pausa. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. El análisis hoy enfocado en Cuba. Gobiernos y sectores estratégicos refuerzan el control presupuestario, aseguran la liquidez bancaria, blindan las telecomunicaciones con soberanía tecnológica para mitigar de alguna manera el impacto financiero y operativo de las crecientes agresiones de los Estados Unidos a la mayor de las Antillas. El presupuesto del Estado cubano mantiene su enfoque social y humanista al priorizar financiamiento universal y gratuito de la salud, la educación, la seguridad social y la cultura, según lo informó el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale. A pesar de las severas restricciones económicas, el gobierno empieza a implementar lo que ha llamado un reordenamiento de los niveles de actividad para sostener servicios fundamentales sin renunciar a los programas de asistencia de sectores más vulnerables bajo principios de racionalidad, de ahorro, de disciplina, en un presupuesto que no solo trata de garantizar los derechos conquistados, sino que también se utiliza como herramienta estratégica para reorientar fondos hacia la producción de alimentos, la autonomía agropecuaria local, exigiendo a su vez un control riguroso y eficiente de este gasto público en todas las unidades presupuestarias del país. Es parte, ¿no?, de esas acciones que está realizando el gobierno cubano a propósito de estas agresiones de los Estados Unidos. Me acompaña el doctor Darío Salinas Figueredo, miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, también miembro del CLACSO, investigador de la Universidad Iberoamericana. Nos acompaña desde México. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Bienvenido. Muchas gracias. Es una oportunidad para hablar de algo que vale la pena. Sin duda, y quiero, Amenazas a Cuba. Sí. sin duda, y quiero, apreciamos su análisis sobre todo este tema, teniendo en cuenta puertas adentro, ¿no? Lo que desde Cuba, desde el pueblo cubano, llamando a la resiliencia, llamando a la disciplina, pues tratan de superar de alguna manera todos los obstáculos que se han impuesto desde un gobierno como los Estados Unidos, que trata, según los analistas, de asfixiar económica y energéticamente a la isla. ¿Cómo está viendo esa resiliencia? Digamos que esta cadena de agresiones en un contexto específico de crisis de la hegemonía norteamericana y sobre todo de un imperialismo mucho más agresivo que en tiempos atrás, sabíamos que después del bombardeo a Caracas y el secuestro del presidente Maduro y su esposa, vendrían otras agresiones. Y estas agresiones, esta cadena de agresiones, no exime a ninguno de nuestros países. Y estamos viviendo ahora, en esta hora crucial, la situación que se desarrolla en contra de Cuba, contra su pueblo. Vemos con perplejidad y enorme preocupación estas decisiones adoptadas de facto, unilateralmente, y que, bueno, tiene una historia aberrante contra Cuba, pero que en este momento involucra la soberanía de otros países. Es una amenaza con represalias económicas y comerciales a los gobiernos que desde su soberanía, esto hay que decirlo, exportan, comercian, establecen relaciones de cooperación con la isla. Esta amenaza lastima a todo el mundo. Es una arrogancia inaceptable, yo creo que hay que decirlo y hay que analizarlo. Estados Unidos se atribuye prerrogativas de facto para incidir, limitar, chantajear decisiones que corresponden a muchos países. Esto es importante y lo estamos viendo desde México, que ha corroborado su historia de solidaridad y de relación
de hermandad con Cuba, que no es nueva, pero que en este momento hay expresiones muy concretas, necesarias, no solo del gobierno de México, sino también de organizaciones importantes, organizaciones como el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, como el Movimiento de Residentes de Cubanos y Cubanas en México, y otras expresiones, la propia Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, capítulo mexicano. Entonces, hay, yo diría, una atmósfera que se respira solidaridad, fraternidad con la situación de Cuba. Esto hay que decirlo porque además México está viviendo una andanada experimentarnos en su tejido social, político y gubernamental, una andanada de mentiras y pretextos que justamente buscan erosionar esta relación de hermandad que existe entre México y Cuba. Yo no puedo dejar, y aprovecho estos segundos para conversar con Telesur y contar que México es un país agredido no solamente por su política interior, porque es un país que tiene una política de recuperación de su propia soberanía y sobre todo las decisiones que como país independiente involucran al uso de sus recursos. En ese contexto mantiene una política exterior, digamos, estable con Cuba. Yo quiero señalar que está experimentando hoy día México una agresión y una andanada de mentiras. Recientemente recibimos la presencia de una integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, una conocida activista contra la Revolución Cubana que viene sobre texto de una actividad académica, pero con la investidura no declarada de ser integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desarrollando un foro o una participación en un foro público, una agenda que contraviene la política interior incluso de México, porque habla de Cuba y de las relaciones de México con Cuba, supuestamente como una preocupación desde la democracia y desde los derechos humanos. Este tipo de agresiones se repite cotidianamente. Yo creo que hay que decirlo. Estados Unidos no solamente aplica esta medida unilateral absolutamente inadmisible, deplorable, contra Cuba, sino que además aparece envuelta en una guerra mediática mentirosa para justificar lo injustificable. Por ejemplo, la presencia de una comitiva de parlamentarios, uno de los cuales dice que no fue recibida o sea cancelada la reunión con la mandataria, cuando en realidad nunca ha sido programada ese tipo de reunión. Entonces, este tipo de agresiones permanentemente programadas por esta trituradora de conciencia que hoy día es justamente el impacto que desarrolla este monopolio mediático al servicio del imperialismo para encubrir sus agresiones y sus amenazas hacia la soberanía de nuestros países. Otro elemento que yo no puedo dejar de considerar, por ejemplo, es que después del golpe recibido por Cuba, lo que se ha expandido como si fuese una verdad, la otra mentira, de que hay un diálogo, conversación y posible negociación con Cuba, lo cual ha sido inmediatamente desmentido. Si Cuba tiene, y el gobierno cubano tiene, la disposición de un diálogo, digamos, entre países respetuosos, es decir, que se sientan en una mesa desde consideraciones recíprocas a ver los problemas que los atañen, pero esto no existe en este momento, de manera que Cuba está viviendo la agresión y también esta andanada de mentiras. Yo creo que hay que estar muy cuidadoso y muy sensible, porque muchos de los señalamientos parecen que dependen del estado de ánimo de quien ocupa hoy día la oficina oval, pero no. Es una estrategia que se desarrolla y que prosigue y que nosotros tenemos que estar en un estado de alerta, sobre todo desde las bases comprensivas, porque hay que prever que estos acontecimientos no se reducen a lo que estamos presenciando. Y sin duda está también pues las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum diciendo que su país desea ser una puerta de diálogo entre Cuba y Estados Unidos. Doctor, ¿cómo piensa usted sobre esta posibilidad? ¿Se puede plantear más adelante? ¿Cómo está viendo esa posibilidad? Bueno, es una disposición que presupone la voluntad de los involucrados, principalmente del país agresor.
Entonces, porque las relaciones con Cuba son relaciones amistosas, en todo orden, no solamente las diplomáticas, las políticas, las culturales, las científicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo no quiero incursionar más allá de lo que ha trascendido en términos de esa disposición, pero insisto, para que eso ocurra y para que los puentes o las mediaciones sean eficaces en función de resolver una problemática muy aguda como la que está enfrentando Cuba y su pueblo, requiere de una expresión de voluntad y asumir que hay una agenda que se puede reactivar en aras de una mejor relación. Yo creo que eso es muy importante por la situación actual de Cuba, pero también es muy importante para América Latina porque nosotros estamos viendo una situación muy compleja en la región, porque hay expresiones de derecha extrema, gobiernos incluso que aplauden esta decisión norteamericana, así como han guardado silencio o han aplaudido el zarpazo inadmisible que dieron contra la soberanía de la Revolución Bolivariana y el secuestro de su presidente. Entonces hay que considerar que América Latina está en un contrabalanceo de fuerzas que ciertamente no resulta muy favorable para cualquier mediación o cualquier articulación de diálogo y menos aún para la negociación, por muy deseable que esto sea. Pero por otra parte también yo creo que es importante que la conciencia más avanzada de la humanidad ha expresado su solidaridad con Cuba y ha expresado de que en realidad el bloqueo debe dejar de existir porque no tiene ninguna racionalidad detrás, salvo, digamos, la deliberada decisión no solamente de afectar la soberanía, sino de doblegar la voluntad de un pueblo que ha sabido defender por más de 60 años su revolución y sus grandes conquistas. Entonces, yo creo que esa relación entre Cuba y la conciencia más avanzada de la revolución es probablemente hoy por hoy la trinchera, la barrera más importante para enfrentar esta situación. Además, Cuba tiene, y esto lo digo con mucho respeto y con mucho cuidado, tiene en su acervo histórico agresiones feroces por parte del imperialismo. No hay que olvidar que el denominado periodo especial que vivió Cuba durante el primer quinquenio de los 90 ha sido una práctica muy aguda de aprendizaje esperando cualquier escenario y dentro de cualquier escenario el peor de los escenarios. Yo creo que hoy estamos en una situación, dicen los colegas cubanos, dicen que o expresan una línea argumental que señala que hoy es una situación igual o peor a aquellos tiempos vividos. Pero me parece que hay una conciencia mayor de lo que significa Cuba hoy, porque Cuba exporta ingredientes importantes para diversos países en términos de su relación de reciprocidad. Los profesionales, no solamente los técnicos, sino los profesionales de la salud, en muchos ámbitos, muchos países, incluso para la propia sociedad norteamericana, versus una lógica de guerra a la que se enfrenta Cuba y con la que por lo menos, o lo menos que podemos hacer, estar de acuerdo con su capacidad defensiva y el despliegue de sus grandes argumentos, porque finalmente la agresión a Cuba es también una agresión para los países, para los pueblos de América Latina y el Caribe. Se entiende el análisis, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo, por explicarnos un poco esta situación y su lectura sobre el tema. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Ahí teníamos entonces el análisis de lo que efectivamente se puede observar de esta situación en Cuba y, por supuesto, por un lado, esta ayuda solidaria de Latinoamérica y, por otro lado, también la resiliencia y la resistencia del pueblo cubano frente a las agresiones de Estados Unidos. Preguntábamos a la audiencia, antes de empezar el programa y el análisis, sobre lo que va a ocurrir en marzo, una nueva flotilla internacional que desde ya se organiza para llevar ayuda solidaria al pueblo de Cuba el próximo mes. ¿Qué representa esta acción frente a la agresión
de Estados Unidos contra la isla. Hay un 83% de los usuarios que nos dice refleja que el pueblo cubano no está solo. Así las expresiones a través de esta encuesta. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar y les recuerdo, como siempre, antes de finalizar, www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo. También en Telegram, el servicio informativo de Telesur, 24 horas al día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.